Bienvenidos a Visiones Compartidas. Es para nosotros un gusto recibirlos nuevamente en esta serie que estamos desarrollando acerca de la comunicación y la cultura. En particular, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, un tema que desafortunadamente en los últimos años no se ha tocado, no se ha desarrollado ni se ha reiterado, digamos, en su crucial importancia para la comunicación y para la cultura humana, que es justamente ese tema de la poética en la cultura. Me parece que es una cuestión fundamental a la que tenemos que regresar y comprender un poco mejor. Les quiero recordar que esta serie de comunicación y cultura está desarrollada a partir de las iniciativas del Programa de Investigación y Documentación en Comunicación Educativa, el PIDCE, del CETE, de la DGTV, en colaboración con TV UAM. Lo estamos desarrollando en este momento en la Galería Metropolitana, esta casa de arte y de cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana. Para este tema de poética de la cultura tenemos una invitada de lujo. Se trata de una de las pioneras y de una de las autoridades más relevantes en el tema de la retórica, la lingüística, la poética en nuestro país. Es formadora de grandes maestros de estos campos en América Latina y también pues tiene, digamos, una historia de publicaciones y de trabajos muy relevantes. Se trata de la doctora Elena Bernstein. La doctora Elena Bernstein, además de los trabajos que acabamos de ver, tiene un trabajo que a mí me gustaría destacar. Es el Diccionario de Poética y Retórica, que en los últimos años sin duda se ha convertido en una fuente de referencia, de ilustración, de comprensión de este importantísimo campo de las disciplinas humanistas, porque podríamos decir que la poética y la retórica no solamente conciernen a los lingüistas, a los filólogos, a los estudiosos de la literatura, sin duda concierne también a los comunicadores, concierne también de alguna manera a los antropólogos, a los mitólogos, a los sociólogos, y en ese sentido es este campo ampliado de las humanidades que ha comprendido que el lenguaje y los procesos simbólicos tienen un lugar preponderante en nuestra civilización. Bueno, vamos a platicar de eso con la doctora Elena Bernstein. Elena, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Para nosotros va a ser muy importante hablar con usted. Y a mí me gustaría, para empezar, ubicar esta área que ha sido tan relevante en el pensamiento clásico, pero que de alguna manera la sociedad contemporánea parece haber olvidado, haber anestesiado. Este reconocimiento de la retórica como una disciplina, como un saber tan fundamental de la comunicación humana, y que por algunas razones hemos malentendido quizás la sociedad contemporánea. Entonces nos gustaría que empezáramos un poco viendo qué es la retórica, qué significación tiene, qué implicaciones, qué importancia tiene. Bueno, yo me dedico a la poética, que es la teoría literaria, y he pasado toda mi vida enseñando. De enseñar tengo como 60 años ya. Desde el primer año que entré a la facultad comencé a dar clases. Entonces me di cuenta de que la retórica tiene un papel fundamental en el discurso verbal, en el discurso literario más todavía. Y empecé a investigar sobre esto, empecé a interesarme en los manuales. Mi esposo tenía un librito muy antiguo, viejito, comprado en los libros viejos que venden a veces
en algunos rumbos, ahí en la calle, en las banquetas. Entonces ahí me empecé a convencer de la importancia del papel de la retórica en el discurso verbal. Y después me encontré los manuales de Lausberg, que hace muchísimos años que se publicaron, ya más de 60 años, pero nadie hablaba de eso nunca, no se mencionaba en la universidad, en ninguna clase, nadie aludía a la retórica. Después, ¿usted estaba en la UNAM en ese momento? Yo estaba en la UNAM estudiando. Todos mis maestros, al enseñar, utilizaban el mismo método, seguramente heredado de sus profesores y seguramente como un hábito muy antiguo de la docencia, que era más o menos dar a los alumnos una especie de panorama de los estilos literarios, de la historia, de cómo se iba pasando, por ejemplo, del Renacimiento al neoclasicismo, al romanticismo, al modernismo, al posmodernismo, etc. Y después de dar esa visión panorámica, se elegía a un autor que era importante y que era reconocido y que había pasado a la historia, y se contaba algo de su vida, de su ubicación en la sociedad, de sus ires y venires, y se ponía un ejemplo de un texto suyo como ejemplo de la corriente literaria que prevalecía en ese momento, y no se decía nada del ejemplo. Ahí terminaba la clase y todos enseñaban de la misma manera, y seguramente era una manera heredada de todos los profesores anteriores. Pero a mí me empezó a interesar mucho que no se hablara de la retórica, y en 1970 se publicó la Rhétorique Générale del Grupo Mu, de los belgas. De los belgas, sí. Y ese libro, alguien se lo trajo de Bélgica y me lo prestaron, y me acuerdo que yo me quedé con él y me apasioné porque tiene una sistematización de la retórica que tiene que ver ya con una visión moderna de las lenguas y de los estilos. Además, pues yo ya me había enterado en la escuela de la importancia que tenían las modas literarias, los estilos literarios, sobre todo en la Hispanoamérica del siglo XX, ¿no? En que después del posmodernismo, después de Tablada en México, por ejemplo, que fue una figura gigantesca, importantísima, y que fue cambiando él mismo de estilos durante el transcurso de su vida productiva, me interesó mucho que no se hablara de la retórica. Me conseguí manuales, me conseguí los de Lausberg, me quedé con la Rhétorique Générale, la empecé a utilizar en mis clases, hice un diccionario chiquitito, me compré una fotocopiadora y llevaba yo unas hojitas para los estudiantes en las clases. Después, hace muchos años, cuando Barrosierra era rector, me encargaron que hiciera una gramática. Recuerdo que yo no quería, porque le dije, no, porque yo estoy metida en otra cosa. Me había metido a estudiar toda la novela de la Revolución para mi tesis de maestría, y era abundantísima allí en la Biblioteca de México. Sí. Y entonces empecé a dar también un curso de novela de la Revolución en la Escuela de Verano, se llamaba en aquel tiempo, que es el Centro de Estudios para Extranjeros. Ahora, ¿no? En aquel tiempo... Ahora es el CELI. Ahora es el CELI. En aquel tiempo era el director, estaba dentro de la Facultad de Filosofía, y el director era Castro Leal, que fue el que, más o menos por el tiempo en que yo hice mi tesis, pero salió un poco después, hizo
esos dos enormes libros que son pues unas antologías de la novela de la Revolución Mexicana, de la colección Aguilar, gigantescos, los dos tienen más de 20 novelas ahí, de las más importantes. Entonces, al meterme yo a todas esas cosas, me parecía cada vez como más importante la consideración de la retórica. Sin embargo, la retórica no se estudiaba en absoluto. No había un curso de retórica y nadie hablaba de ella. Y yo empecé a quererla aplicar en el análisis de los textos, en las clases, y empecé a pensar en un modo diferente de enseñar la literatura, poniendo énfasis en el aspecto de la retórica y poniendo énfasis en el aspecto de la gramática también, porque aunque yo no quería hacer la gramática, acabé por hacerla porque pues eran órdenes superiores que venían de la rectoría. Hice una gramática para autoenseñanza. Barrosierra fue un rector genial que tuvo muchísimas ideas. Creó el Centro de Didáctica, que duró muchos años. Hizo también fundó la Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza, que era importantísima. Yo tomé todos los cursos que se dieron ahí y aprendí muchísimo y me fue creciendo la idea de que había que enseñar de otra manera. Después me metí a leer literatura hispanoamericana y me di cuenta de la enorme cantidad de tendencias diferentes, a tal grado que casi se podría decir que cada autor importante quería no ser romántico, no ser modernista, no ser postmodernista, es decir, quería ser él mismo y quería no parecerse a nadie. Y quería fundar su propia manera de hacer el arte, ¿no? De cultivar el arte de la palabra. Y entonces eso me hizo ver también la importancia de la retórica y empecé a aludir a la retórica y hice un pequeño diccionario para mis alumnos, ¿no? Para sus clases. Para mis clases. Sacaba yo unas copias y las llevaba para que los estudiantes pues, tuvieran en qué basarse para hacer un análisis del ejemplo que yo ponía como ejemplo de la corriente literaria. Porque eso nunca se hizo, ninguno de mis maestros, ni los más geniales, mis maestros, algunos eran verdaderamente superdotados. Por ejemplo, Agustín Yáñez fue mi maestro, era sensacional, hablaba como si estuviera leyendo un libro. Y Julio Torri también fue mi maestro, Carlos Pellicer, es inolvidable. Ortiz de Montellano, cuando Ortiz de Montellano murió, Carlos Pellicer lo sustituyó. Recuerdo que no daba la clase, pero decía cosas interesantísimas. Nos contó todas sus aventuras por toda la República, fundando junto con José Vasconcelos la Secretaría de Educación Pública en cada estado. Todo eso después lo reconocí cuando Vasconcelos publicó sus memorias, que son unos 4 enormes volúmenes. Y ahí estaba todo lo que nos había contado Pellicer acerca de la fundación de la Secretaría de Educación Pública. ¿Tuvo usted una relación con los padres tutelares de la cultura literaria de nuestro país? Sí, fueron muy importantes, muy importantes. ¿Pero usted empezó a aprenderse las cosas al revés? No, empecé a tener una idea. Empecé a tener una idea. Me encargaron el diccionario de retórica. Y me encargaron que lo hiciera más grandecito. Rubén Bonifaz Nuño, cuando era coordinador de humanidades, me dijo, ¿por qué no hace? Porque lo imprimí porque me pidieron en el centro de didáctica que impartiera yo cursos para profesores que venían en las vacaciones de toda la República. De Sonora a Yucatán venía gente. A formarse. Y se daban unos cursos rápidos en todas las vacaciones. Y ahí empecé a pensar en la necesidad de hacer unos cursos sintéticos fundados en ejemplos y me puse a agrandar el diccionario porque
Cuando me dijo Bonifaz que por qué no lo hacía más grande, le dije pues porque tengo 8 grupos, tenía yo 6 grupos ¿A qué hora lo hacía? en la preparatoria, y tenía el Claro. grupo de novela de la Revolución en la Escuela para Extranjeros, y tenía el grupo de literatura mexicana en la Facultad de Filosofía, y pues no tenía yo, de ahí me iba yo a hacer de comer a mi casa, de manera que era imposible. Pero entonces él me quitó casi todos esos grupos, nomás me dejó el de la facultad, y me llevó al instituto que él acababa de fundar allá por 1970 y tantos. Yo llegué allí por el 78, y me dijo que hiciera yo el diccionario de retórica, pero que lo hiciera más grande, más sólido, más abarcador. Y ahí me estuve encerrada hasta el 84, me parece que entró a la imprenta la primera edición del diccionario. La retórica siempre me pareció un disparate, que quién sabe en qué época, hace más de 100 años, alguien lo sacó de los programas de estudio. Claro. Doctora, vamos a quedarnos en este momento, Sí. vamos a ver una información con un pequeño corte Sí. y regresamos ya en este punto donde estamos ya en el nacimiento del diccionario. Omnívora esfera opaca, el tiempo fluye, tiempo sin luz y tacto. ¿En quién reinventa esta luz? Tras la reciente amalgama einsteiniana del espacio, el tiempo y el advenimiento de la telépolis, hoy nos preguntamos, ¿en qué espacio vivimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué somos? Dirigimos la mirada a nuestro espacio cognoscitivo, orgánico, sensitivo e íntimo que la nueva sociedad red está redefiniendo. Regresamos aquí a la Galería Metropolitana, donde estamos en este diálogo con la doctora Elena Beristain. Nos quedamos hace un momento antes del corte en esta petición que le hacía Bonifaz Nuño de que esos apuntes de clase sobre retórica se convirtieran en un texto mucho más ambicioso, en un diccionario propiamente. En un diccionario, y entonces salió de ahí después de unos 6 años más o menos la primera versión del diccionario de retórica y poética. Como no había diccionarios, pues tuvo bastante éxito, se empezó a usar mucho y empezamos a tener conciencia en la universidad de que fue un error, quién sabe de quién, quitar la retórica después de milenios en que era tan importante en la enseñanza. Fue un error quitarla. ¿Por qué? Pues porque no podemos decir ni pío si no utilizamos simultáneamente la gramática y la retórica, o se construyen juntas en el discurso verbal, o en el discurso musical, o en el discurso arquitectónico, o en cualquier tipo de discurso, o se utilizan simultáneamente o no se hace nada. ¿Por qué? Porque trabajan juntas y dependen una de la otra. No pueden separarse, no pueden aislarse. La retórica elige, con el propósito de que el lenguaje sea persuasivo, sea inteligente, sea inteligible y sea convincente y cumpla con su propósito, no puede hacer nada si no utiliza cada uno de los términos que la retórica elige. La retórica elige cada palabra utilizada en el lenguaje, y la retórica gobierna el orden de cada uno de los enunciados y el orden de todos los enunciados en su conjunto en el párrafo.
o en el capítulo. Claro. La retórica gobierna el uso de las palabras y organiza interiormente cada enunciado y cada conjunto de enunciados y la totalidad del texto. Pero además la retórica gobierna el uso de las figuras retóricas que están presentes. Bueno, a la larga van a dar a los diccionarios como segunda acepción, tercera acepción, 25ª acepción. Va a dar al diccionario cada acepción, ¿verdad? Pero la retórica es la encargada de hacer que los términos estén en el lugar adecuado para que el discurso sea eficaz. Están presentes en todo tipo de discurso. Por ejemplo, en el monólogo interior. Si yo estoy pensando, ¿qué haré? ¿Iré primero a este lugar o después? No, primero, no, pero entonces no voy a tener tiempo para hacer tal otra cosa. Hasta en ese tipo de pensamiento, porque pensamos con palabras. Pensamos lingüísticamente. Pensamos claro. lingüísticamente, pensamos utilizando la herramienta verbal. Y si no, no pensamos nada. Claro. Si no, no nos entendemos ni a nosotros mismos. De manera que ahí está presente la gramática junto con la retórica. Y en las figuras retóricas, pues están en el lenguaje más populachero que se nos pueda ocurrir. Por ejemplo, en el albur, que es ese juego ingenioso, picaresco de la literatura mexicana y del lenguaje coloquial mexicano, hasta de la gente más humilde y hasta de los analfabetas. Claro. ¿No? Claro. Famoso en todo el mundo. Por Claro. ejemplo, a los españoles les interesa mucho porque ellos no lo utilizan. Es un lenguaje ambiguo, que tiene más de un significado simultáneamente. Unos lo entienden, otros no lo entienden, y ahí hay una especie de juego también, ¿no? En el hecho de volverse ducho para entender eso. Cuando yo me empecé a interesar por ese lenguaje alburero fue porque un estudiante al que yo había criticado en su tesis, creo que era del doctorado y que era un profesor de la Ibero, me parece, me fue a ver y me entregó su tesis ya impresa, ya como libro, y la empecé a hojear y me di cuenta de que me citaba muchas veces el diccionario, se había interesado en la retórica, pero además me criticaba que yo no puse en el diccionario el albur. Claro. Y entonces me interesó, me motivó esa crítica y empecé por ver en el diccionario de la Real Academia qué quiere decir albur. Y empecé a investigar sobre eso y hice un primer artículo que tuvo mucho éxito por cuestiones completamente casuales. Yo tuve a mi cargo 9 años un proyecto de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico que se encarga de que se organicen cursos para profesores de la UNAM y de fuera de la UNAM con el objeto de mantenerlos al día, de que sigan estudiando, no de que se queden en la etapa en que salieron de la escuela, claro, sino que sigan estudiando toda su vida, puesto que van a seguir enseñando toda su vida. Y ese artículo lo escribí porque ese estudiante, que era un profesor, me criticó que yo no había puesto el albur, y cuando lo estaba yo haciendo me escribieron los profesores de Salamanca que habían venido a impartir aquí cursos de retórica, porque mi proyecto era de retórica, para resucitar la retórica, ¿no? Puesto que no podemos decir ni pío sin ella, pues entonces pues que se vuelva a enseñar, ¿no? Y claro, que se corrija ese disparate histórico que ya tenía más de un siglo, ¿no? Porque además uno de los problemas es que la retórica se identifica con falacia, con mentira, con engaño. Por ignorancia se empezó a darle ese sentido a la palabra. Si no se enseña, pues nadie sabe qué cosa es eso, se empieza a hablar de la retórica, pues
teniendo más o menos una idea de que en la retórica hay el prurito de convencer. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y en qué se manifiesta ese prurito, esa intención de convencer? Pues en organizar bien el lenguaje verbal para que cumpla con su función. Claro. ¿Por qué? Y quizás también en un elemento que me parece fundamental, y es la posibilidad de jugar con múltiples sentidos. Claro. ¿Verdad? Con Eso está en el albur. Con los múltiples Eso está en el sentidos, albur. Sí. Ese lenguaje ambiguo que tiene equívoco, que quiere decir lo que parece que quiere decir y más. Sí. El segundo ensayo sobre el albur lo hice sobre una canción de Chava Flores que se llama La Tienda. Ajá. Que parece describir el repertorio de lo que se vende en una tiendita de barrio. Sí. Y sí, efectivamente, eso es lo que hace, pero al mismo tiempo está diciendo de una manera ambigua, equívoca, oculta, velada, está diciendo el repertorio de las actividades sexuales. Claro. Entonces, alguien me regaló todas las canciones de Chava Flores que nunca las he oído. Me encontré la primera, alguien me la puso a máquina, me llamó la atención la falta de puntuación, y es que la falta de puntuación se convierte en una necesidad, puesto que hay una frase que abarca 5 palabras, pero esa misma frase forma parte de otra frase que abarca 8 o 10 palabras, y la ambigüedad conlleva como la eliminación de las pausas, claro, o la disminución de la duración de cada pausa, porque precisamente el sentido no termina allí, claro, sino que prosigue. Enlaza el y abarca a veces una parte de un enunciado y una parte del enunciado siguiente. Entonces las pausas pues se hacen más leves, más sutiles, duran más poco tiempo, porque hay varios sentidos y porque las frases están como superpuestas, pero no coincidentes. De manera que resulta muy interesante analizar ese tipo de lenguaje que es tan ingenioso, que es velado, que tiene la intención de que no se entienda, de que no todo el mundo lo entienda, y que lo logra, ¿no? Hay unos albureros que son especialistas en eso y que no pueden hablar. Pues un mecánico hablándole a uno de los daños de su coche, en realidad pues sí, está hablando de muchas cosas. Sí, la gente del pueblo. Precisamente después no hallaba yo un ejemplo que poner, y por ese tiempo tuve relación por alguna cosa académica con un escritor que dice que fue mi alumno, y tuve miles de alumnos. Cuando salíamos de vacaciones me los encontraba yo por toda la República. Y fue, digamos, una buena ocasión. Es un escritor, buen escritor, que se llama Óscar de la Borbolla. Ah, claro que sí. Y él me hizo favor de darme un ejemplito de albur que se llama Diálogo entre 2 albañiles y un arquitecto. Es una maravilla. Que es brevísimo, muy sustancioso, muy buen ejemplo, y lo puse hasta el final, después de hacer una especie de historia de ese tipo de lenguaje grosero pero disfrazado. Claro, doctora. Pues desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo. Sí. Creo que hemos logrado describir qué es esto que entendemos por retórica y poética. Le agradecemos muchísimo su participación. Esperemos que en otra ocasión podamos contar con su presencia. Les agradecemos mucho. Nos vemos en otra sesión de